En los meses que siguieron al accidente del Hindenburg, estadounidenses y alemanes coincidieron en un hecho importante. El mal tiempo contribuyó a la explosión del dirigible. Pero ¿puede haber algo más que la madre naturaleza en este trágico accidente? El 3 de mayo de 1937, cuando el Hindenburg partió hacia Lakehurst, Nueva Jersey, este dirigible ya era un fenómeno mundial. El Hindenburg tuvo un año increíble en 1936. Hizo 7 viajes de ida y vuelta tanto a Río de Janeiro como a Estados Unidos. Su temporada inaugural fue todo un éxito. Si lo piensas, recorrió más de 300.000 kilómetros, casi 3.000 pasajeros y sin problemas. El balance del primer año fue muy bueno. El Hindenburg pretendía dar una vuelta muy rápida y regresar a Europa para la coronación del rey Jorge VI. Y debido a eso había una inmensa presión sobre el capitán para aterrizar esta cosa. El capitán Max Pruss se enorgullecía de su puntualidad, pero cuando el Hindenburg llegó a Lakehurst, Nueva Jersey, la tarde del 6 de mayo, el dirigible ya llevaba más de medio día de retraso. Había fuertes vientos en contra sobre el Atlántico y ahora el tiempo y las tormentas en el noreste de Estados Unidos lo retrasaban aún más. El tiempo era horrible y ansioso por aterrizar, Pruss decidió modificar su método final. Ya no podía ir en línea recta porque el viento cambió y por tanto, para poder poner la proa de la nave de cara al viento, tuvo que hacer un giro a estribor o virar a la derecha. El piloto estaba un poco más fuera de posición de lo que le hubiera gustado, por lo que la aeronave se movió más rápido de lo normal. Y luego realizó esta gran maniobra de balanceo para quemar velocidad aerodinámica y reducir este empuje a medida que se acercaba al mástil de amarre. Así que se acercaba rápidamente, lo cual en sí mismo no era una gran velocidad, pero para el dirigible sí lo era. Algunas personas expresaron el pensamiento de que este giro final pudo haber sobrecargado la nave. Algunas personas en tierra afirmaron oír estallidos en el interior de la aeronave durante el último giro, como si algo estuviera mal. Cuando el Hindenburg alcanzó su posición final, se desató el infierno. Se cree que el chasquido que oyeron algunas personas en tierra durante el último giro pudo ser el sonido del cableado que mantenía unida la rígida estructura interna de la aeronave. Quizás uno de ellos se rompió. Y eso podría explicar el ruido de estallido que escucharon algunas personas en tierra. Y ese último giro provocó la rotura del cableado de alta tensión en algún lugar de la cola de la aeronave. Si se rompiera un cable de soporte, tendríamos este cable dentado que estaría revoloteando dentro de la nave, cerca de algunas de las celdas de gas. Así que un cable oxidado o desigual podría agitarse golpeando una de las celdas de gas que causó un desgarro en ella. Este desgarro permitió que el hidrógeno se filtrara al interior de la nave, mezclándose con el aire. Con tantos viajes transatlánticos, el Hindenburg podría haber sufrido desgaste. Hay que tenerlo en cuenta porque el Hindenburg cruzaba mucho el mar, expuesto a la niebla salina, lo que puede añadir corrosión que podría comprometer su estructura interna de alguna manera. Los cables de soporte eran de acero. La estructura de aluminio era muy resistente a la corrosión, pero el acero puede corroerse. Por lo tanto, con el tiempo, el Hindenburg fue acumulando humedad y esta humedad podría provocar corrosión, lo que también debilita los cables de soporte. Así que si había metal debilitado en algún lugar del interior de la nave, una vez que el capitán empezó a hacer giros tan bruscos, pudo añadir más tensión al marco de la estructura. Uno de los cables rotos pudo haber hecho un agujero en las células de hidrógeno, causando su liberación. El hidrógeno mezclado con el aire crea un ambiente muy combustible e inflamable. En aquella época bastaba una chispa. ¡Boom! Y el Hindenburg se incendió. Pero la pieza que falta es: ¿qué provocó la chispa en primer lugar? Los observadores en tierra dicen que vieron signos de un fallo estructural diferente.
Hubo algunos testigos en tierra que dijeron que justo antes de la explosión vieron partes de la cubierta balanceándose con el viento en la parte superior de la nave. En 2020, unos 80 años después de la catástrofe, el escritor Michael McCarthy dio a conocer nuevas pruebas que descubrió en archivos alemanes y que sugieren no solo que este fallo contribuyó al accidente, sino que la compañía de dirigibles era muy consciente del peligro. El dirigible, al parecer, tenía un defecto estructural oculto que creó un vaivén destructivo. El problema era que la cubierta exterior, el tejido aeronáutico que se suponía protegía al vehículo, se balanceaba mucho. Y la vibración daña todo tipo de máquina. La vibración hace que las cosas se rompan y se deshagan. Y era lo que le ocurría al dirigible. Descubrieron que este balanceo estaba haciendo que las costillas de metal rozaran contra las celdas que contenían el gas hidrógeno, básicamente frotándolas entre sí. Los alemanes se enteraron varios meses antes de la tragedia e intentaron solucionarlo. Así que lo que decidieron hacer fue atar con cuerdas todas las vigas metálicas transversales para reducir la cantidad de presión sobre las bolsas de gas. Tomaron tiras de cinta adhesiva de 4 centímetros de ancho y las pusieron donde las bolsas se desgastaron, como medida de protección. Por último, ordenaron todo y despegaron. Así que básicamente el dirigible volaba en su segunda temporada con vendas. Existe la creencia de que algunos de esos parches se soltaron durante el mal tiempo que estaba haciendo en Ocean County, Nueva Jersey ese día, y que quizás parte de este tejido también se soltó por alguna estructura dentro de la aeronave que pudo romperse durante los giros bruscos antes de su aproximación al mástil de amarre. Demostrar esta teoría es todo un reto. El incendio de hidrógeno que sufrió la aeronave fue tan grave, tan fuerte, que las pruebas físicas son inexistentes. Hay trozos, hay fragmentos, hay pequeñas cosas en museos, pero las pruebas físicas fueron destruidas por completo. Desde hace décadas, la mayoría de los expertos coinciden en que el Hindenburg se estrelló por una explosión de hidrógeno. Dado lo combustible que es este gas, parecía una conclusión inevitable. Y entonces, en 1996, un científico de la NASA llamado Addison Bain propuso una nueva y controvertida teoría, que los expertos observaron la parte equivocada de la aeronave. Durante años, el Hindenburg se utilizó a menudo como ejemplo de los peligros de utilizar hidrógeno como combustible. Pero mientras Bain investigaba el hidrógeno para su propio cohete, comenzó a pensar que tal vez se le acusó por error. Bain dice que su primera pista fue el color de las llamas del Hindenburg. Las declaraciones de los testigos dicen que vieron llamas naranjas y rojas. Pero el hidrógeno, cuando arde, lo hace de un color azul claro, así que quizás no era hidrógeno lo que ardía. Bain también dijo que si había una fuga de hidrógeno, el problema sería muy evidente. Poco antes de la catástrofe del Hindenburg, hubo una explosión de gas en Estados Unidos que destruyó una escuela y mató a 300 personas. Los alemanes eran muy conscientes acerca de los peligros de utilizar hidrógeno. Así que para hacer frente a esto, los alemanes añadieron una alerta temprana avanzada que tenía un factor oloroso, con olor a ajo. Sabemos que había tripulantes trabajando cerca de la parte trasera del avión, pero ninguno de ellos dijo oler a ajo o gas antes de que ocurriera el desastre.